Y esta noche llegamos a otro gran capítulo de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12. Otro gran capítulo lleno de verdades muy importantes para adorar al Señor momento a momento en la vida que nos da. Vamos a leer el texto que planeamos estudiar en esta noche. Deuteronomio 12, versículos 1 al 14. Esto es parte de nuestro estudio que estamos llevando a cabo los miércoles, alternando, como ustedes saben, con ese rico estudio de Segunda de Pedro, a cargo de nuestro hermano Josías. Deuteronomio 12, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella. Todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Versículo 3. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego. Y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis, y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Porque, versículo 9, hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Y os alegraréis, versículo 12, delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. Otra gran sección de la palabra de Dios, en particular en este gran libro de Deuteronomio. Recuerden que nos encontramos aquí en el segundo de 3 sermones que Moisés le predicó a los hijos de los israelitas que salieron en el Éxodo. Y dentro de ese segundo sermón estamos en la sección más larga del sermón y realmente del libro. Esta sección va del capítulo 12 hasta el capítulo 26. Capítulo 12 hasta el capítulo 26. Como vamos a ver a lo largo de esta sección, si el Señor quiere, aquí en los capítulos 12 al 26, Moisés le explicó a los israelitas cómo aplicar los 10 mandamientos. En esta sección de los capítulos 12 al 26, el Señor a través de Moisés le explicó a los israelitas cómo debían aplicar ellos los 10 mandamientos. Y aquí en el capítulo 12
les dio varios ejemplos de aplicaciones del primer mandamiento para que aprendieran la teología, esto es, los principios necesarios para aplicar la ley en toda situación. Realmente esta verdad se aplica a los capítulos 12 al 26, podemos decirlo así. Aquí en los capítulos 12 al 26, Moisés le explicó a los israelitas cómo debían aplicar los 10 mandamientos, cómo ellos debían aplicarlos. Les va a dar aquí en los capítulos 12 al 26 varios ejemplos de aplicaciones de los 10 mandamientos para que aprendieran la teología, para que aprendieran los principios necesarios para aplicar la ley en toda situación. Entonces, aquí en el capítulo 12, les dio varios ejemplos de aplicaciones del primer mandamiento. Ahora, recuerden cuál es el primer mandamiento. Lo estudiamos en Deuteronomio 5:7. Allí en Deuteronomio 5:7 leemos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, Deuteronomio 12 les dio varios ejemplos de cómo aplicar este primer mandamiento del Decálogo. Y vamos a ver lo útil que es para nosotros entender este capítulo para pensar y vivir de una manera que exalta a nuestro Señor Jesucristo, una vida que demuestra que Él es el centro de nuestra vida. Y podemos resumir este capítulo en 2 palabras: adoración obediente. Adoración obediente. Este es el título de nuestro estudio de Deuteronomio capítulo 12, adoración obediente. Y aquí en Deuteronomio 12 vemos 2 componentes de adoración obediente para Israel que nos enseñan cómo adorar. Aquí en Deuteronomio 12 vemos 2 componentes de adoración obediente para Israel que nos enseñan cómo adorar. Cómo adorar. En primer lugar, en los versículos 1 al 28 vemos la instrucción para la adoración obediente. Y en segundo lugar, en los versículos 29 al 32 vemos la razón para la adoración obediente. La instrucción, versículos 1 al 28, y la razón para la adoración obediente, versículos 29 al 32. Muy bien, entonces vamos a ver la primera, otro texto de nuevo cargado de verdades. Veamos versículos 1 al 28. Comencemos esta noche. Si el Señor quiere, planeamos llegar hasta el versículo 14 porque es un capítulo bastante denso. Esto es, hay mucho que explicar. Pero comencemos entonces con la primera. La instrucción para la adoración obediente. Versículos 1 al 28, la instrucción para la adoración obediente. Vean el texto, hermanos, Deuteronomio 12, versículo 1. Dice así, estos son los estatutos y decretos, o juicios, se puede traducir ahí la palabra decretos, que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Aquí en el versículo 1, Moisés usó algunas de estas mismas palabras en otras partes de Deuteronomio y lo hizo para empezar una nueva sección. Entonces, el versículo 1, a la luz de cómo se usan algunas de estas mismas palabras en otras partes de Deuteronomio, nos lleva a concluir junto con lo que encontramos en los capítulos 12 al 26, como ya lo explicamos. Eso nos lleva a concluir que el versículo 1 marca el inicio de una nueva sección. Aquí en Deuteronomio 12:1 empieza una nueva sección, pero como ya lo explicamos, Deuteronomio 12:1 apunta que aquí empieza con aplicaciones del primero de los 10 mandamientos. Véanlo ahí en el 2. Versículo 2 dice, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Ahora,
¿Por qué los cananeos adoraban a sus dioses falsos en estos lugares? Bueno, vean, nos da dos categorías realmente. Versículo 2 al final, sobre los montes altos y sobre los collados. ¿Por qué ahí? ¿Por qué los cananeos adoraban a sus dioses falsos ahí? Versículo 2, sobre los montes altos y sobre los collados. ¿Por qué? Porque en los lugares altos y collados pensaban que estaban más cerca de los dioses por la altura de esos lugares. Esa era la lógica, desde el punto de vista humano, claro. Y también al final del versículo 2, vean, que adoraban debajo de todo árbol frondoso. ¿Por qué también ahí? Porque un árbol frondoso les daba la idea de fruto abundante, fertilidad. Pero, versículo 3, esto es lo que tenía que hacer Israel con todos esos instrumentos de adoración falsa. Versículo 3, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera. Acera se refiere a una especie de palo de madera muchas veces. Consumiréis con fuego. Observen el énfasis, versículo 3, derribaréis, quebraréis, consumiréis con fuego. Y al final del 3, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. Vean el énfasis, hermanos, en el 3, derribaréis, quebraréis, consumiréis y raeréis. En otras palabras, tenían que hacerlos talco, por así decirlo. Tenían que pulverizarlos. Israel tenía que destruir todos estos lugares y todas estas estatuas de manera total. ¿Para qué? Para que no tuvieran dioses ajenos delante de él, como lo dijo el Señor en el primer mandamiento. En otras palabras, escuchen, hermanos, el Señor quería que lo adoraran de manera exclusiva, exclusiva. Versículo 4, vean la diferencia. Deuteronomio 12:4, no haréis así a Jehová vuestro Dios. Esto es, no lo debían tratar como los idólatras de los versículos 2 y 3 trataban a sus dioses. No lo debían tratar como si él fuera muchos dioses que podían adorar en muchos lugares. Y hermanos, esto es muy importante. Ya seguramente se dieron una idea de esto conforme entramos a la lectura inicial. Vean el énfasis en la diferencia entre la adoración falsa y la adoración verdadera. Los dioses falsos que adoraban los cananeos eran muchos y los adoraban en muchos lugares. Por eso el versículo 2, adoraban sobre, observen, sirvieron a sus dioses, plural, por lo menos más de uno, sobre los montes altos, sobre los collados, debajo de todo árbol, muchos dioses, muchos lugares, y tenían versículo 3, altares, plural, varios, estatuas, imágenes, versículo 3, esculturas de sus dioses. Versículo 4, no haréis así a Jehová vuestro Dios. ¿Cuántos dioses? Uno. Vean la diferencia, versículo 5. Sino que, versículo 5, sino que el lugar, uno, que Jehová vuestro Dios, uno, escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, observen, un nombre, no varios, solo un Dios, para su habitación. ¿A qué se refiere la palabra habitación aquí en el versículo 5? Al tabernáculo, el templo, el lugar que simbolizaba y donde manifestaba su presencia, el lugar donde Él tenía comunión con ellos. Vean de nuevo la diferencia, muchos dioses, muchos lugares, a diferencia de un Dios, un lugar, versículo 5 al final, ese buscaréis, ese único lugar, y allá iréis. Esto, hermanos, reflejaba que adorarían de manera, escuchen esto, colectiva. En otras palabras, junto con toda la nación, porque piensen en esto, si había un solo lugar y todos tenían que ir a ese lugar, habría habido mucha gente, ¿verdad?
Todos habrían estado juntos. Y esto demostraba un elemento esencial en la adoración. Sí, escuchen, había un aspecto individual. Como israelita, tú tenías que arrepentirte y traer tu sacrificio, pero también había un aspecto colectivo en la adoración, porque tenías que traer tu sacrificio al mismo lugar que los demás. Y observen de nuevo el versículo 5, Deuteronomio 12:5, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y versículo 6 continúa, y allí, ¿cuál es el allí? Al lugar que el Señor escogiere, versículo 5, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere, allí, versículo 6, al lugar que el Señor escogiere en el 6, allí llevaréis vuestros holocaustos. Holocaustos, estos eran animales, recuerdan, que se mataban, se quemaban totalmente para mostrar su dedicación total al Señor. Y continúa, versículo 6, allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios. Los sacrificios eran ofrendas de gratitud, donde comían parte del animal los adoradores, y continúa el versículo 6, vuestros diezmos, estos eran sus impuestos. Versículo 6 continúa, y la ofrenda elevada de vuestras manos, se puede traducir mejor como lo traduce la versión Legacy Standard, la contribución de su mano. Continúa el 6, sigan el texto ahí. Vuestros votos, esto es lo que dedicaban al Señor. Y continúa, vuestras ofrendas voluntarias, bastante claro, y las primicias de vuestras vacas, esto es lo primero de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Estos eran ciertos animales dedicados al Señor. Ahora, todas estas ofrendas, hermanos, que vemos aquí en el versículo 6, ya las había explicado el Señor en el libro de Levítico. Y de nuevo, esto era una diferencia enorme con los idólatras de Canaán. ¿Por qué? Porque los idólatras, escuchen esto, los idólatras traían lo que querían ellos a sus dioses, pero el Señor les mandó que le trajeran lo que Él quería, lo que Él les mandó. De nuevo, esto reflejaba una adoración exclusiva. Y así también, hermanos, es con nosotros, bajo el nuevo pacto. Dices tú, ¿cómo? Escucha, Él dice, quiero tu vida totalmente dedicada a mí. Romanos 12:1. Quiero tu vida que me la presentes en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Quiero que me ofrendes del dinero que te doy, por ejemplo, 2 Corintios capítulos 8 y 9. Quiero que me ofrendes, me des del dinero que te doy de manera proporcional, sacrificada, voluntaria. De nuevo, el punto es este, hermanos. Él decide cómo lo adoramos. Esto refleja adoración exclusiva. De aquí podemos pensar, hombre, pero qué pesado, piensen en esto. Ha de haber sido aburrido, cansado, molesto, tener que hacer el esfuerzo de viajar y llevar todos estos animales con toda la familia y ofrendas y viajar, en algunos casos, distancias más largas que otros, dependiendo de qué tan lejos vivías del tabernáculo y más adelante del templo. Qué molesto, qué carga, qué difícil habría sido tener que llevar todos estos animales, estas ofrendas, solo a ese lugar y quedarse ahí, lejos de su casa, mientras que ofrecían todo esto al Señor. Y obviamente no habían hoteles, no es como venir a una conferencia en la actualidad y te vas allá a tu Holiday Inn de lujo y si puedes hasta tu carrito rentado, ya está ahí, ya que es una vacación y tu desayunita preparado en la mañana. No, hermanos, obvio, no existía nada de eso. A pie o montados en un animal. Todo esto, y encima de esto, todo Israel, mucha gente haciendo lo mismo, así como temporada alta en vacaciones, que está a reventar el aeropuerto o la
central de autobuses o las autopistas. Bueno, ahí no había ni autopistas, ni autobuses, ni aviones, nada. Pero todo mundo ahí, qué molestia, esto habrá sido una carga, habría sido, uy, pero qué carga es esto, tener que ir a adorar al Señor, qué molestia. No, dices tú, ¿cómo que no? Vean el versículo 7, Deuteronomio 12:7. Aquí hay una gran verdad, escuchen esto. Y comeréis allí. ¿Dónde es allí? Donde el Señor les dijo que fueran. Tabernáculo, donde iba a estar el tabernáculo, luego donde iba a estar el templo, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios. Esto es ahí, en ese lugar. Comían parte de lo que le ofrendaban al Señor, de las ofrendas de paz, Levítico capítulo 7, parte de las ofrendas que vimos allá atrás en el versículo 6. ¿Por qué delante de Jehová vuestro Dios? Porque estaban ahí en el lugar que Dios había designado, donde iba a estar el arca. ¿Recuerdan? El arca simbolizaba el poder, la presencia de Dios. Por eso dice en el 7, véanlo de nuevo, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios. Y escuchen esto, y os alegraréis. En el hebreo, y se regocijarán. En otras palabras, o se puede decir, estarán gozosos, contentos. Escuchen esto, la misma palabra en hebreo que se traduce aquí en el 7, os alegraréis, es la misma palabra en hebreo que se usa para referirse al gozo de las fiestas anuales y al gozo del matrimonio. Así lo vemos en Deuteronomio 16, 11 al 15 y Deuteronomio 24, 5. Deuteronomio 16, 11 al 15 y Deuteronomio 24, 5. Entonces, vean lo que dice el texto, versículo 7. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os gozaréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Vean qué verdad. Si ellos adoraban al Señor tal como Él lo mandaba, estarían, versículo 7, contentos. Y estarían contentos, versículo 7, por disfrutar de lo que el Señor les había dado, adorando al Señor como Él lo mandó. Vean qué verdad tan importante, hermanos, escuchen. Cuando adoramos al Señor como Él manda, estamos gozosos. Cuando adoramos al Señor como Él manda en su palabra, estamos contentos, satisfechos. Esta prácticamente es la misma idea de Efesios 5, 18 al 19. Si tú no te embriagas con vino, en lo cual hay disolución, antes bien eres lleno del Espíritu, entonces lo vas a manifestar cantando en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Allá hay gozo. Donde hay adoración obediente hay gozo. Entonces, Deuteronomio 12:7 desmiente la idea falsa de que adorar al Señor de manera exclusiva, adorar al Señor de manera obediente es aburrido. No. Adorar al Señor de manera fiel es cansado, es molesto, es una carga. No, eso es una mentira. Aquí está. Al contrario, adorar al Señor de manera desobediente, o mejor dicho, pretender adorar al Señor, pero no adorarlo de manera exclusiva como Él manda, no nos trae gozo sino tristeza. Escucha, la falta de adoración obediente nos deja sin gozo. La adoración hipócrita te deja insatisfecho. La adoración desobediente, la pretensión religiosa no satisface, porque es un pecado. Y así lo reitera, por ejemplo, Romanos 3:16, puede ser muy religioso, pero si el Señor no te ha hecho nacer de nuevo y sigues muerto en tus delitos y pecados, vas a vivir en Romanos 3:16. Quebranto y desventura hay en sus caminos, sin importar lo religioso que seas. En otras palabras, el incrédulo por naturaleza, a la luz de Romanos capítulo 1, Romanos 3, el incrédulo por naturaleza se rehúsa
adorar a Dios, como dice Romanos 1. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imagen de ídolos. El incrédulo por naturaleza se rehúsa a adorar a Dios, Romanos 1, y vive una vida miserable, insatisfecha, triste. Incluso, de nuevo, hermanos, como cristianos, cuando adoramos al Señor de manera desobediente, cuando pretendemos adorar al Señor, pero realmente estamos siendo hipócritas, estamos aferrándonos a algún pecado, no solo le ofrecemos una adoración que Él rechaza, como dice Romanos 12:1, sino que vas a estar triste. Entonces, hermanos, el problema no es, hombre, ir a la iglesia otra vez, hombre, otro estudio, otro servicio. No, el problema no es eso, el problema es tu corazón. El problema eres tú, el problema soy yo. Hombre, es que esa congregación está lejísimos. Nos va a salir una lana ir a la congregación, hombre. Pero qué carga gastar dinero para la gasolina, otros servicios. Hermano, si tu prioridad es honrar al Señor como cristiano genuino, no va a ser una carga, va a ser un gozo, va a ser un deleite, como lo enseña aquí Deuteronomio 12:7, como lo debía ser para los israelitas en esa época. Se adoraban al Señor en obediencia. Por eso, hermanos, estamos tristes no por adorar demasiado, sino por no adorar como debemos. La raíz de la falta de gozo en nuestras vidas, de nuevo, desde otro ángulo, la raíz de la falta de gozo en nuestras vidas no es falta de dinero. No es que, bueno, pues es que yo voy a la iglesia, pero no tengo dinero y no estoy gozoso. O no es que, bueno, estoy yo leyendo mi Biblia, tratando de honrar al Señor, pero no tengo salud, no tengo lo que quiero, estoy triste. No, hermano, la falta de gozo en nuestras vidas en el fondo no es por falta de dinero, de salud o de no tener lo que queremos, sino que la falta de gozo en nuestras vidas, en el fondo, como lo vemos aquí, es porque no adoramos al Señor de manera exclusiva. Porque estamos viviendo...